Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos hoy la corrección del examen que habéis hecho de psicobiología. Estamos en el año 2026, vamos a la primera semana, enero, aunque solemos hablar de febrero semana 1 y febrero semana 2. Hoy es día 19 de enero de 2026. Varias cosas. Estas son correcciones que hago yo. Yo no soy, soy profesora, pero soy profesora particular. No formo parte del equipo docente. Esto significa que no son correcciones oficiales. Las plantillas todavía no están, así que tenemos que esperar un par de semanas, no más, es toda esta semana, 2 más a la tercera, o sea, casi un mes hasta tener las correcciones. Bueno, yo sé que nos atacan a veces un poco los nervios, así que el primero de los motivos por los cuales grabo estos vídeos es para aliviar la incertidumbre. Y después, una vez que ya están las correcciones, cualquier comentario, anulación, lo que sea, lo dejo anotado en ello. Así que, bueno, empezando por la parte de las clases, si necesitas clases conmigo, entra en mi página web carolinalife.es y ahí tienes que verás que doy de todas las de estadística, de psicología, introducción, análisis de datos, diseños y psicometría, también psicobiología, los dos parciales, psicología del pensamiento y psicología del aprendizaje de momento, ¿vale? Toda la información la tienes en mi página web. El modelo que voy a corregir es el modelo C de casa, pero para psicobiología funciona esto de la siguiente manera. La primera semana hay varios modelos, normalmente suele haber 3, a veces hay más, el A, el B, el C. Todos tienen las mismas preguntas, ¿vale? Lo digo porque a veces en los vídeos hay preguntas al respecto, entonces lo aclaro. Todos tienen las mismas preguntas, lo que pasa es que están en otro orden. Entonces, si tú tienes el modelo que es el modelo A, pues te sirve mi corrección, solamente que el orden de las preguntas va a ser distinto, ¿vale? Lo mismo con el B y si hubiera el D, depende un poco a veces. Y la segunda semana pues pasa lo mismo. La segunda semana hay varios modelos, yo corrijo uno, pero como son las mismas preguntas, te sirve para cualquiera. Lo que hago es voy explicando por qué las correctas son correctas, las incorrectas por qué, ciertas cositas que a veces se nos pasan, indico de qué temas cada una de las preguntas, entonces viene muy bien para repasar. Sobre todo si vas a la segunda semana, a septiembre o cualquier otro año, ¿sí? Y siempre estarán las actualizaciones en el vídeo, primer comentario, descripción, todo ahí estará si coincide todo o qué ha pasado. Este año hay una particularidad y algo nuevo. Normalmente el examen consta de 30 preguntas con 4 alternativas de respuesta. Una es correcta y las demás son incorrectas, ¿no? Bueno, pues han añadido 3 preguntas más al final del examen. Esas 3 preguntas lo que van a hacer es, si se anula alguna pregunta de las 30, cogerán la pregunta 31. Si se anula alguna más, cogerán la pregunta 32. De manera gradual las van a incorporar. Bueno, hasta ahora normalmente solían darla por correcta a todo el mundo, en algunos años se contaba sobre 29, se anulaban uno, el año pasado hubo varias así también anulaciones, así que bueno, pues esta es una solución que ha dado el equipo docente y nos viene muy bien porque así tenemos 3 preguntas más para poder repasar en caso de que vayas a otros años. ¿Sí? Dicho esto, si estas correcciones te son de ayuda, te agradezco muchísimo que le pudieras dar un me gusta, es una manera de yo saber que esto sirve. Y ahora sí, nos vamos con la corrección. Vale, como digo, este es el modelo C. Vamos a ver, vamos con él. Dice, la pregunta 1. Según las revisiones más modernas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre la edad y la heredabilidad de la inteligencia es la correcta? Vale, desde el momento en que estamos hablando de heredabilidad, esto ya es tema 3. Atención, sobre la heredabilidad yo tengo un vídeo en YouTube, está en abierto, que muchas de las preguntas se pueden resolver con ese vídeo, ¿vale? No todas, pero muchas con ese vídeo se pueden resolver. Te lo dejaré en la descripción también para que puedas ir a verlo. Bueno, entonces, nos está hablando de la relación entre la edad y la heredabilidad. La heredabilidad es, ¿vale? La heredabilidad, así, a grandes rasgos, vamos a hablar que la heredabilidad es las diferencias genéticas, cuánto tienen que ver en las diferencias fenotípicas totales, ¿vale? Cada vez que veas varianza, tú vas a pensar en diferencias. Es decir, somos diferentes en muchos rasgos porque tenemos una combinación diferente de genes entre nosotros, ¿vale? Tú y yo tenemos, pues, por ejemplo, el color de pelo diferente y eso es porque tenemos genética diferente, ¿no? Y por otras cuestiones, porque también está la ambientalidad, pero eso es aparte, la ambientalidad son las diferencias ambientales, ¿no? Bien, entonces la heredabilidad tiene que ver en las diferencias genéticas
cuánto marcan en las diferencias del fenotipo, ya sea un fenotipo que vemos con nuestros ojos o hablamos de un fenotipo de carácter, de un rasgo que no se ve a simple vista, lo que solemos hablar constructos, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, nos está hablando de la edad. Resulta que con la edad las diferencias genéticas marcan cada vez más la pauta, tienen más peso en las diferencias que vemos entre las personas. ¿Sí? Parece ser, es una de las posibles hipótesis lanzadas, que es porque con la edad nos vamos juntando con personas y entornos que son más afines a nosotros. No siempre es así, ¿vale? No siempre es así, pero es una de las hipótesis a por qué sucede esto, ¿de acuerdo? Entonces, con la edad, las diferencias genéticas parece que explican mucho mejor las diferencias fenotípicas, ¿sí? ¿Vale? Entonces dice, esto para la inteligencia, ojo, solamente y además para la inteligencia que se llama inteligencia G, ¿sí? El factor G. ¿Vale? La heredabilidad de la inteligencia se mantiene constante durante toda la vida. No, ya hemos visto que aumenta con la edad. La heredabilidad de la inteligencia disminuye con la edad porque el ambiente tiene un efecto cada vez mayor. No, sería al contrario. C. La genética solo influye en la inteligencia durante la infancia, perdiendo la importancia en la adolescencia y la adultez. Ya vemos que tampoco. D. La heredabilidad de la inteligencia aumenta con la edad. Eso es. Esta es la que marcaría yo, que es la D de Dinamarca, 3, D de Dinamarca. Vamos con la 2. La pregunta 2 dice, las personas con cariotipo 47 y, ¿vale? O sea, tenemos X, Y, Y. En principio, en el momento en que tenemos una Y, ya tenemos que pensar que es un fenotipo varón, masculino, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tiene 2 Y y tiene una X, ¿vale? 47 porque tiene uno más. Bien, ¿esto cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Trisomía o triploidía? ¿Cómo? Trisomía, ¿vale? La diferencia entre triploidía y trisomía te puede ayudar la siguiente. Recordarlo así. ¿Qué solemos hablar? Que la mayor parte de nuestras células, ¿no? Excepto las sexuales, son diploides, es decir, tienen dos parejas en todos los cromosomas, ¿vale? Pues triploide significa que tienen 3 en todos los cromosomas. No es el caso. Ahora mismo solamente tenemos 3 en el apartado sexual. Por lo tanto, es una trisomía, ¿vale? Bueno, dice, sus dos cromosomas Y se van a encontrar inactivos. Aquí, hasta donde sabemos, lo que se inactiva es la X, pero ojo, se inactiva siempre y cuando haya dos o más. Una necesariamente debe de estar activa, si no aquello es inviable, ¿vale? Entonces, los dos inactivos, no. Los dos cromosomas Y activos, sí, claro, estos tienen que estar activos. El cromosoma X inactivo, solamente tiene uno, entonces no debe estar activo. Cromosoma Y, un cromosoma Y inactivado. No, esto no es como el tema de precisamente por qué se hace así. Porque las mujeres tenemos, ¿vale? Las mujeres tenemos un par de cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y tiene muy poquita información, entonces la hipótesis que he planteada es que para que las mujeres no produzcamos mayor cantidad de proteínas debido a esto, pues uno de los dos, de manera arbitraria y en cada célula diferente, como vemos ahí con el mosaicismo, ¿verdad? Se condensa, ¿vale? Se condensa. ¿Se condensa entero? ¿Se condensa todo? No, se condensa casi todo, excepto un 15% ahí que se escapa de la condensación. ¿Bien? A esto se le llama corpúsculo de Barr, se ve como un puntito, como una pequita en el núcleo. También se le puede llamar cromatina sexual. Esto también se conoce con la hipótesis de Lyon, ¿vale? Hipótesis de Lyon, ¿vale? Me refiero a lo que tiene que ver con la inactivación, que esto es a largo plazo, eso es una expresión, esto es una regulación de la expresión génica a largo plazo, ¿vale? Vamos repasando varias cosas, varias cositas, por si acaso, que suene. Bueno, pues entonces aquí lo único que vemos que es cierto es que los dos cromosomas Y tienen que estar activos, no hay otra. Y esto lo vemos en el tema 2. Vale, vámonos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, las catecolaminas son un grupo de neurotransmisores con funciones muy importantes en el sistema nervioso central y periférico. Así es.
¿Cuáles son las 3 catecolaminas principales presentes en el organismo humano? ¿Vale? Bueno, esto lo tratamos en el tema 7. Catecolaminas. Catecolaminas. Tenemos estas a su vez, ¿vale? Porque aquí estas forman parte de una categoría supra mayor, que son las aminas biógenas, ¿vale? Aminas. Que por un lado están las catecolaminas y por otro lado está la serotonina. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que las catecolaminas, yo me lo pongo y digo, da. Y esto es, aquí tenemos las catecolaminas noradrenalina o norepinefrina y dopamina, ¿vale? Y la serotonina no forma parte de las catecolaminas porque tienen un componente de tirosina, bueno, esto es una estructura química que no vamos a entrar ahí, y la serotonina, pero ellas dos sí que forman parte del grupo aminas. Ojo, ¿vale? Dependiendo de en qué nivel nos pregunten, incorporaremos la serotonina o no. Claro, dices tú, me están preguntando, me están diciendo ¿cuáles son las 3? Las 3, y aquí hemos mencionado 2. Claro, porque la noradrenalina tenemos que dar adrenalina o también epinefrina, ¿vale? La alternativa noradrenalina, serotonina, no. Glutamato. El glutamato es un aminoácido, ¿vale? Un aminoácido. Tenemos aminoácidos que sobre todo tienden a ser excitatorios y aminoácidos que tienden a ser inhibitorios, por lo general. Lo que tenemos claro es que GABA siempre GABA es inhibitorio, ¿no? Luego podemos tener excepciones, pero para excitatorio tenemos el glutamato y tenemos el aspartato. Y GABA y la glicina los tendríamos como los que serían aminoácidos tendentes a ser inhibitorios. Bueno, así que nada, la ANO, dopamina, serotonina y GABA. ¿Qué vemos? Que serotonina no y GABA tampoco, ¿vale? Dopamina, noradrenalina y adrenalina. Genial. Este sí nos cuadra. Este está muy bien, la C de casa estupendo. Y luego adrenalina, serotonina, acetilcolina, no, ¿vale? La acetilcolina recordamos que es la primera localizada y todo esto que vemos ahí. Bueno, pues la 3 sería la C de casa. Continuamos con la 4. La 4 dice, la pauta evolutiva que suele darse como consecuencia de las presiones selectivas recíprocas, yo te presiono a ti, tú me presionas a mí, recíprocas, que se establecen entre dos o más especies se denomina radiación adaptativa, ¿no? Esto es en el momento en el que se habitan nichos ecológicos que han quedado vacíos por el terremoto, por el meteorito, por 1000 cosas, pues en poco tiempo tenemos muchos ejemplares de una misma especie. Eso sería la radiación adaptativa. Evolución paralela. La evolución paralela tiene que ver con que son dos especies que no comparten genética, es decir, no hay analogías, no hay homologías. Esto es analogía pura. Y tú físicamente dices, pues que son iguales. Claro, porque han crecido en contextos muy similares y han desarrollado rasgos muy, muy similares externamente. Pero a nivel genético no son parientes lejanísimos, ¿vale? O sea, al final somos parientes todos, ¿vale? Pero no hablaríamos de homología, sino de analogía. Así que nada, evolución convergente, ¿no? Aquí lo que tenemos es que se han evolucionado y conjunto han llegado a la misma. Entonces, la evolución convergente, el ejemplo como más, ¿no? más enorme, ahí tenemos la evolución paralela. Entonces, nada, coevolución a la vez. Presiones selectivas recíprocas, ¿no? Como los insectos palo, con el entorno, todo esto, líquido, tatati. ¿Vale? Entonces, esto es la D de Dinamarca y esto sería evolución tema 4. Vale. Ahora nos vamos con la madre del cordero, o sea, semejantes enunciados. Vamos a ir con calma. Voy a aprovechar el espacio que tenemos aquí mismo para ir poniéndote la información para que veas cómo la saco yo para el examen. A ver, dice, lo primero, cuando yo veo tanto texto, por lo general digo, vale, la pregunta es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? O sea, es lo que quiero que pensemos, es mucho más fácil de lo que parece. Se nos van a lanzar un montón de datos, pero es un poco como una nube de humo, ¿vale? Vamos a ver. En la literatura científica hay datos que indican la existencia de una relación entre la presencia del fenotipo del grupo sanguíneo 0, cuyo genotipo es 00, diferenciamos dos conceptos importantes. Diferenciamos fenotipo, ¿vale? Que es la apariencia, de genotipo, que es la condición genética.
que subyace, ¿vale? Entonces, sabemos que es recesivo, el grupo 0 sabemos que es recesivo y tiene herencia mendeliana, es decir, que es que es de un gen, ¿sí? La aparición de trastorno bipolar, es decir, van a asociar el grupo sanguíneo 0 con el trastorno bipolar, ¿vale? Entonces te lo puedes poner si quieres, ¿vale? Grupo 0 relacionado con trastorno bipolar, por si te ayuda a ir pillando el hilo. En comparación con otros países europeos, la incidencia del fenotipo 0 es muy alta en España, especialmente en las regiones centrales de nuestro país. Suponga que una mujer de esas regiones es del genotipo B0 y nos dicen que B es dominante sobre 0, esto ya lo sabemos. Y se casa con un varón de su misma región cuyo genotipo de grupo sanguíneo es A0 y nos dice que siendo A sobre B, es decir, dominante sobre B. La abuela materna de la mujer tuvo trastorno bipolar y el padre del varón también estuvo afectado por este mismo trastorno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir dibujándonos lo que nos están dando. Para dibujar lo que me están dando lo voy a poner de negro. Pongo de negro lo que me dan, ¿vale? Entonces me están hablando de una mujer, entonces, mujer, hacemos el circulito, ¿vale? Hacemos un circulito así, ¿vale? Y ella estaban diciendo que era B0, pues yo lo pongo aquí, B0, ¿vale? Y me dicen que se casa con un tipo que él es A0, ¿vale? Ahora, me dice la abuela materna de la mujer. Entonces aquí empezamos con la fiesta. ¿Qué hago yo? Vale. Junto a estos dos digo, vale, a ver, dejo sitio. Y ahora, para arriba. Vale. Yo, por orden, ya que me he empezado con la mujer, pues pongo a las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha. Así va ordenado para mi cabeza. Y digo, vale, no, esto es así. Vale, entonces ahora ella tiene una madre y tiene un padre. Y me están hablando de la abuela materna, es decir, la madre de su madre. Y aquí vengo yo y me pongo mis circulitos y tendremos aquí al abuelo. Entonces, lo que están diciendo es que la abuela materna tuvo trastorno bipolar. Pues, ¿qué hago? Le pinto de negro. Digo, vale, pues vamos a pintar. Lo pintamos de negro. ¿Vale? Perfecto. Y el padre del varón también estuvo afectado por este mismo trastorno. Vale. Entonces, claro, yo me puedo permitir separar esto un poco más. Vamos aquí a separar estos dos. Se quieren mucho y no importa. Vale, entonces, vamos a duplico aquí. En este caso, el padre le pongo también. Vamos viendo, ¿no? Venga, vamos viendo. Esto yo aconsejo hacerlo al final del examen. Haces todas las preguntas y luego uno se pelea con las de los ejercicios. Los ejercicios se hacen al final. Las operaciones se hacen al final, ¿vale? No porque no seas capaz de hacerlo, sino porque lleva su tiempo. Entonces es mejor que adelantes preguntas y esto para luego, ¿vale? Entonces uno se pone a pintar. Porque es que esto hay que verlo, hay que verlo. A ver, estamos aquí. El padre también. Por otro lado, recientes estudios han demostrado que hay hasta 36 genes relacionados con la aparición y el desarrollo de este trastorno, estando algunos de esos genes relacionados con la neurotransmisión GABAérgica, GABA, ¿vale? Inhibición. Supongamos que a efectos de planteamiento de esta pregunta, ese gen GABAérgico también tiene herencia mendeliana, ¿vale? O sea, se pasa por un gen. Y que sus dos alelos son G mayúscula y G minúscula, ¿ves? Mendeliano se refiere a un gen solo, uno. Y G mayúscula es dominante sobre G minúscula. Perfecto, porque eso tiene sentido, ¿no? Dado estos datos, supongamos que el genotipo completo de la mujer... Vale, entonces, claro, yo aquí digo, espera, me están diciendo que G es por encima de G minúscula y este es el que da el trastorno bipolar. ¿Vale? Seguimos. Dominante. Entonces me está diciendo, ahora, supongamos que el genotipo me da la base genética de la mujer entero. Me dice que es B0 y también es G mayúscula, G minúscula, heterocigótica. Y me dice que el varón lo mismo, G mayúscula, G minúscula, ¿vale? Más.
dado esto, supongamos tú, y que en la posible descendencia de ambos desean tener la presencia conjunta de dos alelos O y al menos conllevaría un alto factor de riesgo, ¿vale? O sea, 2, 0 y que tenga al menos una G minúscula, cuando no dos, ¿vale? Conllevaría un alto factor de riesgo para la aparición de trastorno bipolar. Bien. En esas condiciones, ¿qué probabilidad tendrían estos progenitores de tener descendientes con ese riesgo elevado para padecer psicopatología? O sea, todo lo que acabamos de dibujar aquí no vale absolutamente para nada. Para nada. Podrían haber cogido desde aquí y habernos dicho, mira, te cuento, el grupo 0, trastorno bipolar, y la G también. Todo lo demás, esto no vale para nada. Esto que hemos dibujado, pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Bien. Dados estos datos, suponga. Entonces, claro, a mí me dicen eso, lo único que yo tengo que hacer es cruzar los gametos de ella con los gametos de él y ver cuántos tienen dos alelos 0, los dos 0 y al menos una G minúscula. Punto y ya. ¿No? O sea, lo vemos. Lo vemos. O sea, parece mucho más fácil de lo que nos han puesto de primeras. Así que vamos a hacer, pues nos vamos a poner aquí nuestra tabla. Entonces, ¿qué tengo? Vamos a coger de ellas, hacemos un cruce B0, G mayúscula, G minúscula, cruzamos con A0, G mayúscula, G minúscula. Es decir, tenemos la tabla de Punnett y ponemos empezamos. Barquita, tenemos un para aquí y un para aquí. De cada pareja solo puede embarcar uno en el gameto. Entonces cogemos y primero la B de Barcelona, ¿vale? Y del segundo, ¿quién viene? Pues venga, la G mayúscula, vamos por orden. Después vuelvo a coger la B mayúscula y cojo la G minúscula. Ahora, cogemos el 0 con la G mayúscula y el 0 con la G minúscula. Estos son los posibles gametos de ella. Los posibles gametos de él van a ser A, lo mismo, barquita por aquí y barquita por aquí. A con G mayúscula, uno de cada barquita embarca uno, recuerda. A con G mayúscula, A mayúscula con G minúscula, 0 con G mayúscula, 0 con G minúscula. Se ve, ¿no? Yo creo que sí, que se ve, ¿vale? Entonces, fíjate, ¿qué tengo que localizar? Tengo que localizar en quien tenga 0, 0 y a quien tenga G mayúscula, G minúscula o bien 0, 0 y a quien tenga G minúscula o G minúscula. ¿Lo vemos? Esto es lo que nos interesa porque me dice al menos una G minúscula. Es decir, que esto para simplificar, lo vamos a ir a hacer todo, pero en el momento en que haya un gameto que tenga la B mayúscula ya no me sirve porque la B no está aquí. En el momento, entonces, todo esto de aquí no me interesa. Y lo mismo con la A. Todo lo que de la A fuera no me interesa, todo lo que de la A fuera no me interesa. ¿Vale? Esos no me interesan. Me interesaría el resto y vemos qué tal. Hacemos el cruce y digo, a ver, este es 0, 0, G mayúscula, G mayúscula. Este es 0, 0, G mayúscula, G minúscula. Estoy cruzando 0, 0, G mayúscula, G minúscula, 0, 0, G minúscula, G minúscula. Estoy cruzando este con este aquí y luego este con este y luego este. Lo mismo con cada uno, ¿no? ¿Qué me he saltado? Me he saltado de hacer todos estos. ¿Por qué? Porque por practicidad, o sea, tú puedes hacerlos todos y te va a salir lo mismo, pero a mí no por practicidad, porque digo, el momento en que haya una A chimpún, el momento que ya está, o sea, no me interesa ninguno de ellos. Los tengo que tener en cuenta a la hora de contar, ¿vale? ¿Cuántos cumplen este requisito? Bueno, pues a ver, vamos a pintar. 0, vale, tú no, entonces tú sí. Este cumple y este cumple. Es decir, tenemos a 3 descendientes sobre y contamos, si yo tengo, lo podemos contar, podemos decir 4 gametos por 4 gametos, en total 4 por 4, 16. 3 entre 16. Esto actúa nuestra maravillosa calculadora y nos sale que es 0,1875. ¿Vale? Vamos a ver las opciones de respuesta que tenemos. La A 0,06 no, 0,25 no, 0,19, ¿vale? Redondeando en caja y la D nada. Así que la 5 es la C de casa y esto lo tenemos en el tema 2, ¿vale? Esto sería tema 2. O sea, al final
Es mucho más simplificado, pero ese enunciado pues es rebuscado en cómo nos facilita la información. Seguimos. La 6 dice, pregunta 6, ¿qué sucede con los neurotransmisores después de ejercer su efecto postsináptico? ¿Vale? Se liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica y ahí establecen contacto en principio con los receptores postsinápticos, ¿no? En principio, si no pasan cosas raras. Bueno, ¿qué pasa después? Pues que se convierten en iones de potasio, mágicamente, ¿no? No. ¿Permanecen indefinidas en la hendidura? No, imagínate, estarían activando ahí ad infinitum, no. Se activa la bomba de calcio. La bomba de calcio se activa, está en los botones terminales cuando llega el potencial de acción a los botones terminales. No tiene sentido aquí. Son recaptados por transportadores, efectivamente, o degradados por enzimas específicas. Eso es. Es una manera de inactivar a los neurotransmisores. No necesitamos que estén continuamente estimulando de la misma manera, que es una manera de reciclar. Me los llevo para adentro. ¿Nos acordamos? Se enganchan de una molécula de sodio y tiran para adentro con la proteína recaptadora. Entonces son recaptados. Y esto lo vemos muy bien en el tema 7. Perfecto. Seguimos. Pregunta 7. La pregunta 7 dice, la bomba de sodio-potasio, ¿vale? Es esencial para mantener el potencial de reposo. ¿Cuál es su principal función? Su principal función, bueno, qué importante es. La tenemos en la barra hematoencefálica. Sabemos que lo que hace es 1, 2 y 3, saca 3 de sodio, ¿vale? Porque al sodio poquito, pero va entrando, y introduce 2 de potasio, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos transporta iones en contra de gradiente usando energía ATP. Exacto, nos cuesta energía, efectivamente. Además, fíjate, sodio potasio ATPasa. Permitir la difusión pasiva, pasiva no, de pasiva nada, activa. Facilita la entrada de sodio, facilita la entrada de sodio, la saca a la fuerza. Despolariza la membrana, lo que hace es que la mantiene en estado de reposo, que es un estado bastante negativo, ¿vale? Hiperpolarizado, nos acordamos, menos 70. Así que esta hemos dicho que sería transportar iones en contra del gradiente y esto tenemos el tema 7. 7, ¿vale? Seguimos con la 8. La 8 dice, algunas personas estornudan cuando pasan bruscamente de un ambiente oscuro a uno muy iluminado. Algo que se conoce como estornudo fótico. Interesante. Yo no conocía casos, a mí no me pasa. Se ha comprobado que este rasgo es autosómico dominante, ¿vale? En un estudio experimental se reclutó una muestra de 200 individuos y se aplica un procedimiento de inducción lumínica para provocar el reflejo. O sea que es autosómico y es dominante. En el momento que se tiene, ya está. Pues deberíamos ser un montón de personas con eso, ¿no? Vale, entre estos 150 se comprobó mediante genotipo que 90 eran homocigóticos dominantes. Calcula la frecuencia del alelo recesivo en la población, ¿vale? O sea, frecuencia del alelo recesivo, estamos en el tema 4, frecuencias alélicas, 4, y aquí nos vamos a poner, dices, vale, a ver, tenemos al A1, A1, tenemos al A1, A2 y tenemos al A2, A2. ¿Qué frecuencias absolutas? Tenemos que este es homocigótico dominante, heterocigótico y recesivo. Y aquí tendremos el total que nos ponemos la N mayúscula. Luego aquí trabajamos con las frecuencias genotípicas, que son la D mayúscula, la H mayúscula y la R mayúscula. No nos dicen nada de que esté en equilibrio, pero sabemos que siempre, independientemente de está en equilibrio o no, siempre las frecuencias suman 1. De la misma manera, tendremos para el alelo A1 le asignamos la P y el alelo A2 le asignamos la Q. Como no dice nada de que está en equilibrio, sabemos que para calcular la D es los homocigóticos dominantes menos la mitad de los heterocigotos y para este, pues los recesivos más la mitad de los. ¿Qué me están pidiendo? Pues me están pidiendo la frecuencia del alelo recesivo, no del genotipo, del alelo. Es decir, me están pidiendo esto aquí. Esto. ¿Qué necesito? Necesito R y necesito H. Bueno, pues vamos a sacar R y H. ¿Qué de estos nos dan? Nos dice, el estudio muestra de 200 individuos. El total aquí, 200 individuos. Vale. Se aplica un procedimiento de inducción lumínica para provocar el reflejo. 150 estornudaron consistentemente. ¿Vale? Bien. De estos 150 se comprobó mediante genotipado que 90 eran homocigotos dominantes. Bueno, pues entonces aquí tenemos
Estos son 90. Los heterocigotos, como es dominante, también lo expresaban. Entonces, si tengo 90 y el total eran 150, pues hago una división y una resta, quiero decir, y nos sale 60 por aquí. Esto lo tenemos que sacar, deducir nosotros. Nos decían que, recuerda, estamos hablando de que es dominante, es decir, los homocigóticos dominantes lo tienen y los heterocigotos lo tienen. Por eso, 150 incluye a estos dos. Si estos dos son 150 y tengo en total 200 personas, pues los homocigóticos recesivos que me quedan, hago la resta y me sale 50, ¿vale? Bien, ahora para pasar de frecuencias absolutas a frecuencias relativas, las genotipas, ¿qué hacemos? Genotípicas, cogemos y ¿qué me interesa? Me interesa la R y me interesa la H, ya está. Bueno, pues cojo la H y digo 60 entre 200. Eso es lo que tengo que hacer. 60 entre 200. Y esto sale 0,3. Esta es una manera de hacerlo, ¿vale? Se me ocurre otra. Y luego, para la R lo mismo, 50 entre 200 y esto es 0,25. Ahora sustituimos aquí, la R es 0,25 más la mitad de 0,3 o de 0,30, es decir, 0,15. Entonces aquí tenemos que esto es 0,4. 0,4, así, y esta sería la B de Barcelona, ¿vale? La B de Barcelona. Seguimos. Pregunta 9. Vale, pregunta 9. En muchas sociedades industrializadas se observa una tendencia a retrasar la maternidad. Sin embargo, existe un límite biológico. A partir de cierta edad, la probabilidad de lograr una gestación viable se reduce drásticamente. Y llega un momento en que la mujer ya no puede dejar descendencia. Si una variante genética prolongase la ventana fértil unos años más, las mujeres portadoras de esta variante tendrían más oportunidades de dejar descendencia a lo largo de su vida reproductiva, aumentando así su eficacia biológica comparada con quienes no portan esa variante. ¿Qué tipo de selección natural describiría este escenario? Vale, o sea, tenemos las de la variante normal y luego tenemos la nueva, ¿vale? La nueva. Vale. A ver, la pongo en colores distintos, el tamaño que no, simplemente se ve bien, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que nos está diciendo que estas van a tener más descendencia. Entonces, su eficacia biológica va a ser mayor. Siempre recordamos que la eficacia biológica se compara con la otra. Claro, van a tener más descendencia, a su vez, esa descendencia es la que tendrá más descendencia y va a llegar un momento que vamos a tener, sobre todo, mujeres que tengan esos años de más de fertilidad en comparación con las que no. Se va a ir creando, por lo tanto, una direccionalidad. Va a haber más de ellas, porque recordamos que esto es genético, ¿no? Selección direccional, perfecto. Selección estabilizadora sería al revés, sería si, claro, los extremos, ¿no? Los extremos sería lo que eliminar. En este ejemplo me cuesta un poco ponerlo ahora mismo. La deriva genética no tiene nada que ver con esto y la selección disruptiva tampoco tiene que ver con esto, ¿vale? Sino con la, al revés, la que separa, sería que favorece los dos lados. Se verían favorecidas estas y se verían favorecidas estas, las dos, pero no es el caso. Entonces aquí yo marco exclusivamente la A y esto es del tema 4 también. Vale, seguimos. Vámonos con la pregunta 10. La pregunta 10 dice, las pautas de acción fija, o sea, tema 5, ¿vale? Forman parte del repertorio conductual de algunos de los miembros de la especie. Forman parte de algunos, ¿cómo que de algunos? Es característica de especie, de todos, nada. B, solo se manifiestan en experimentos de laboratorio, en contexto natural. Son patrones aprendidos de conducta, no son aprendidos, son genéticos, ¿vale? Pueden ser contextos facilitados, lo que tú quieras, consumatorios, pero nada. Son estereotipadas, tienen una secuencia concreta de procesos. Eso es. Así que esta es la D de Dinamarca. Y seguimos. 11. Dice, la función eléctrica de la neurona depende de la capacidad de su membrana para regular el intercambio de iones. En este contexto, ¿qué papel desempeñan principalmente las proteínas integradas en la membrana neuronal? A ver, función eléctrica de la neurona, la capacidad de la membrana para hacer ese intercambio de iones, ¿correcto?
¿Qué papel tienen las proteínas que están integradas en la membrana neuronal? Bueno, pues tenemos la proteína recaptadora, tenemos los receptores, tenemos varias proteínas con diferentes funciones. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, actúan exclusivamente como receptores de neurotransmisores sin participar en el intercambio iónico. Eso no es verdad. Los canales y canales dependientes de voltaje y canales dependientes de ligando y todo esto, o sea, esto no es cierto. La B, degradan la bicapa lipídica, la degradan, es decir, la descomponen, que aísla a la neurona del medio externo. Esto no tiene ningún sentido, o sea, se cargarían la membrana, ¿no? Vale, nada. C. Algunas de ellas permiten el paso selectivo de ciertas sustancias o transportan activamente los iones entre el medio intracelular y el extracelular. Yo creo que está muy bien, ¿no? Esta es un regalito, ¿sí? ¿Podemos considerar regalito? Bueno, D. Se encargan de sintetizar, recordamos que sintetizar en biología es fabricar, se encargan de fabricar neurotransmisores en el soma y liberarlos en la sinapsis. Eso no hacen. Así que nada, esto yo lo pondría en el 6, ¿vale? Yo lo pondría en el 6 porque en el 6 es cuando se nos presenta la estructura de la neurona, entonces yo lo pondría en el 6. 11 C de casa, seguimos 12. La distinción entre genética mendeliana y genética cuantitativa. A ver, yo espero que si te has presentado el examen ahora hayas visto correcciones de exámenes mías, porque esta pregunta de diferentes maneras se ha expuesto varias veces y por desgracia hay demasiada gente que la contesta mal y eso que yo soy muy persistente y lo voy a volver a repetir. Las leyes de Mendel se cumplen siempre, siempre, siempre. Hay aparentes excepciones, ¿vale? Como el pleiotropismo y todo esto, pero se cumplen siempre para rasgos monogénicos cualitativos, que es lo mismo, o para rasgos poligénicos o cuantitativos, ¿de acuerdo? Se cumplen siempre. Por favor, muy importante, porque me da mucha pena. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que a los rasgos que son de un solo gen, y normalmente tienen un rasgo de dominancia, uno domina y el otro es recesivo, en honor a que Mendel eligió la plantita del guisante, que eran todos rasgos discretos, solamente un gen participaban, pues en honor a él se les llamaron rasgos mendelianos. Pero sus leyes aplican a todo, aplican a esos rasgos en los que son varios genes los que aportan, los cuantitativos. ¿Sí? Vale, vamos allá. La distinción, vale. Las leyes de Mendel solo se explican la herencia de rasgos cuantitativos. No. Que los rasgos cualitativos suelen ser monogénicos, mientras que los rasgos cuantitativos suelen ser poligénicos. Es verdad, como se afirme categóricamente, por ejemplo, los cualitativos monogénicos, sí, pero los cuantitativos también pueden ser monogénicos, como la herencia intermedia. Nos acordamos de la flor de Don Diego. La flor de Don Diego, su color se expresa, según nos enseñan, por un gen que tiene dos alelos. Uno da una pigmentación más fuerte y el otro no da pigmentación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay flores que tienen los dos alelos con pigmentación, con lo cual están bastante coloradas. Hay otros que tienen una parte de coloración y otra no, entonces son más suavecitas. Y luego tenemos unas terceras que no tienen coloración ninguna, entonces son blancas. ¿Qué estamos viendo? Cuantitativo, y sin embargo es solamente un gen, es monogénico. La herencia intermedia es un ejemplo de cómo se puede dar lo cuantitativo en lo monogénico, ¿vale? Por eso es el suele. Eso está bien. C dice, las leyes de Mendel solo se aplican a los rasgos cualitativos. No. Que los rasgos cuantitativos no obedecen a las leyes básicas de eso. Fíjate, la C y la D está diciendo lo mismo, con lo cual o sea, o son las dos o no es ninguna, ¿vale? La C dice que Mendel solo para los cualitativos y la D dice que los cuantitativos no obedecen a la mendeliana. Entonces, bueno, esta sería entonces la B de Barcelona. Y esto, mendeliana cuantitativo, como me hablan de cuantitativo y tal, pues lo voy a meter en el 3, ¿vale? Lo voy a meter en el 3. Valdría el 2, pero yo lo encajo más bien en el 3 por lo de cuantitativo. Vamos con el 13. Dice, suponga que Lara y Manuel... Ah, bueno, sí. Aquí tenemos otra. A ver, Lara y Manuel, una pareja treintañera, quieren tener descendientes, ¿vale? También suponga que el abuelo materno padeció una enfermedad psiquiátrica asociada al cromosoma X, la cual se manifestó a partir de los 45 años. Vale, estamos hablando del cromosoma X.
¿vale? Es decir, parece ser que va ligado al sexo el tema. Seguimos. Desafortunadamente, esa misma enfermedad fue padecida por una hermana y un hermano de Lara a partir de los 60 años. Teniendo en cuenta esta situación, Manuel, que no es portador, se pregunta por la probabilidad de tener una hija con el mismo genotipo de su madre. Esta, por un estudio genético que se ha hecho previamente, sabe que no va a padecer la enfermedad de su padre y sus hermanos. Esa probabilidad es de un... Vale. Aquí hay otra vez un montón de información, aunque no sea tan grande como el anterior ejercicio. Y se plantean inexactitudes y... O sea, información que hay que sacar un poco del texto. A ver, nos habla de Lara y Manuel. Nos dice, el abuelo materno, ¿de quién? No me dice si el abuelo materno es de Lara o es de Manuel. Luego, dice, desafortunadamente esa enfermedad también la tiene la hermana y el hermano de Lara, ¿vale? Sin especificar quién. Entonces tengo que asumir que este señor está relacionado con Lara. Bueno, pues vale. Teniendo en cuenta esta situación, Manuel, que no es portador, y ahora aquí uno dice, pero como portador, si hablamos de cromosoma X, o sea, en este caso, sí, Manuel no puede ser portador en ninguna manera. O está enfermo o no lo está. Entonces esto es confuso el término, ¿vale? Es impreciso. No, o sea, un exportador, cada un exportador nunca puede ser portador. ¿No? ¿Me explico? Bueno, entonces, dice, no es portador, se pregunta la probabilidad que tiene una hija con el mismo genotipo de su madre. De su madre, es decir, de Lara, entendemos, ¿no? No de la madre de Manuel. O sea, vale, esta entendemos que se refiere a Lara por un estudio genético que se ha hecho previamente, pues oye, dice que no va a padecer la enfermedad. ¿Vale? Vamos a dibujar lo que nos están diciendo y vamos a entender de qué hablamos por aquí, ¿vale? Entonces tenemos por un lado, tenemos a... Ahora vamos a poner aquí. Tengo a Lara, que además ella dice que no nunca, entonces ella no tiene la enfermedad. Tengo a Lara y tengo a Manuel. Vale. Ahora, el abuelo materno, asumimos que de ella, pero también nos está hablando de que ella tiene unos hermanos y de que tiene una hermana y un hermano que están enfermos. Entonces, vale, vamos a hacer esto así. Esto, marco así y tiramos para arriba. Todos ellos tienen una madre por un lado y tienen un padre, ¿vale? Y entonces nos han dicho que es el abuelo, vale, bueno, entonces la abuela está bien, no pasa nada con ella, y el abuelo sí que tiene abuelo cuadrado. Entonces, vamos a rellenar los que sí que están enfermos. Ahora nos están diciendo que el hermano también, con lo cual, ups, vengo para acá, su hermano, y voy a dibujar a la otra hermana y ya está. Vale. Ahora, yo aquí, como yo me conozco a mí misma, y esta rayita me la pongo en rojo en cuanto a decir, a mí no me han especificado que sea el abuelo de la... Yo lo estoy asumiendo, ¿vale? Yo lo estoy asumiendo. No me lo han especificado, lo estoy asumiendo. Entonces yo, para recordar ese detalle, me lo pongo. Bien. Estamos hablando de la X, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la X, hay cositas que ya podemos saber. Vamos a rellenar lo que tenemos claro, sin que nos lo diga nadie, ¿vale? Esta mujer, si está enferma, es X, yo le pongo E de enfermedad. X en minúscula, X en minúscula, ¿vale? Él, si está enfermo, es X, E, I. A ver, se me está espachurrando un poco todo, vamos a separar la gente. Ah, sí. Ups. Vale. Él, así. Sí, se está viendo. Sí, es verdad. Podríamos haberlo juntado. Pasaría nada. Bueno, que luego necesitamos espacio aquí para los de arriba. Bueno, bien. Bien. Ella, en principio, sabemos que una X sana tiene, ¿no? Vale, vamos a tirar para arriba. Vamos aquí a completar aquí el personal. Él, Manuel no la padece ni nada, pues entonces Manuel, ya sabemos que es X sana y la I, no queda otra, ¿vale? Dice que no es portador, hombre, claro, si estoy enfermo. Y luego, a ver, a esta chica, la X, ¿quién se la ha pasado? Dices, pues la madre le ha pasado una XE enferma y el padre le ha pasado una XE enferma.
¿Qué significa esto? Que el padre, como tiene una I, por fuerza, el padre también está enfermo, que es algo que además nos confirman, nos lo dicen de manera explícita, al final de repente nos tiene el padre y Lara también, ¿no? Y dices tú, vale. Bueno, esta mujer, si no tiene, no nos han dicho que nada, pues en principio asumiremos que la otra X la tiene sana. No llevamos viendo. ¿Qué nos interesa saber realmente? ¿Cuál es el genotipo de ella? El genotipo de Lara tiene una X sana, porque si no, no podría ser de otra manera. ¿Y la otra qué opción tiene? Y claro, dices tú, Manuel, está, vale. Y aquí fíjate, porque aquí la X sana se la ha pasado a la madre, ¿vale? La X sana se la ha pasado a la madre y el padre no le queda otra que pasarle la XE. O sea, Lara es portadora. Eso lo tenemos claro. Ahora ya tenemos el genotipo de Lara y el genotipo de él. Lo demás nos da igual. Con lo cual nos da igual si el señor es de la familia 1, nos da igual. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es un proceso de elaboración que dices tú, bueno, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la pregunta? Dices, vale, ¿cuál es la pregunta? Dice, Manuel se pregunta, probabilidad de tener una hija con el mismo genotipo de la madre. Una hija que sea portadora. Eso están preguntándose. Probabilidad de hija portadora. Bueno, pues vamos a poner que estoy cruzando X con XE por X con Y, ¿vale? Estoy cruzando a los dos. Estoy cruzando los dos. Pues vamos a hacer su tabla de Punnett. Vamos a hacer su tabla. Ella da X o da XE. Manuel da o X o la Y. Hacemos la tablita, ¿vale? Y ahora vamos a poner los genotipos dentro. A ver qué tenemos. Este es XX, este es XXE, este es XY, este es XEY. Bueno, pues ahora vamos a localizar dónde tenemos este mismo. Aquí no, aquí sí, aquí no y aquí no. Es decir, esto aquí. Una de 4. 25%. La D de Dinamarca. Ojo, hay veces, aquí por ejemplo nos está hablando en general, es una probabilidad de tener una hija con el mismo genotipo que la madre. Ya está. Si hubieran preguntado, que a veces han preguntado, dicen, ¿qué probabilidad hay de que de sus hijas, o sea, nos acota a las mujeres, ¿vale? Dice, de sus hijas, alguna tenga esta enfermedad. Si nos hubieran especificado de sus hijas, los hombres aquí no contarían y entonces sería el 50%. Pero no nos lo han condicionado. Nos han dicho probabilidad de tener una hija con, pues ahí entran también los varones, ¿vale? Pero ojo para otras preguntas. Y esto lo vemos en el 2. Vale, no se ve, un poquito de naranja. A ver, ahora. 2. Bien. Seguimos. Vamos con la 14. La 14 dice, el ARN de interferencia se caracteriza por, ¿vale? ARN de interferencia. Esto estamos en el tema 2, otra vez. Y es un correpresor, ¿vale? Lo que hace es que impide la expresión génica, impide que se fabrique una serie de proteínas. Bloquea. Se va a conectar al factor de transcripción o la proteína reguladora, se conecta, la proteína reguladora adquiere una forma estructuralmente, ¿no? Que se engancha a la parte que tenemos ahí del operador, se engancha e impide que la ARN polimerasa pueda transcribir. Lo impide. Gracias a que está el correpresor enganchado. En el momento en que el correpresor lo quitamos de ahí, pues la proteína reguladora, el factor de transcripción, como también lo llamamos, su estructura, bueno, se quita de ahí, ¿vale? Y ya se puede hacer la transcripción. Entonces, se caracteriza. ¿Por qué se caracteriza? Implica la participación de ácido ribonucleico con estructura bicatenaria. Ácido ribonucleico es ARN con la doble hebra. Es verdad, trabajan en conjunto. Eso es así. Tener unidos aminoácidos reconocidos por un mismo codón. Esto no.
No interferir en la expresión génica. Es que su trabajo es interferir en algún momento, no necesitamos esa expresión y la bloquea. Ser monocatenario, ¿vale? Es monocatenario, pero eso no es algo que le caracteriza. Todo el ARN, con excepción del de doble hebra, tiene como característica que es monocatenario, ¿no? Solamente el ADN como tal, la molécula es bi, ¿sí? Por eso aquí el monocatenario, si has dudado, igual te ha pasado eso, pero como habla y caracteriza, pues que lo caracteriza que implica la participación, ¿vale? 15. En la 15 dice, en mitad del examen, el triplete de ADN formado por bases AGT le corresponde el anticodón. Dices, vale. Tenemos ADN que se va a transcribir a ARN mensajero. Esto es lo que llamamos codón. Y luego tenemos el ARN de transferencia, que es el que llamamos anticodón. Una manera de verlo es decir, vale, este es adenina, guanina, timina. Nos vamos a poner las leyes de la complementariedad. Agente de tráfico, guardia civil, ¿vale? Está genial así. Y con la T, pues ponemos la U también, porque esto, dependiendo, ya sabemos que si es ADN o ARN. Vamos a jugar ahora con lo que tenemos aquí. Adenina, pues, ¿qué vemos? Que es ARN, uracilo. Guanina, citosina. Timina, adenina. Y ahora volvemos a la complementariedad. Uracilo, adenina, citosina. Guanina, adenina, uracilo. Me están preguntando por el anticodón. Este de aquí, la C de casa. Otra manera es darse cuenta de que es el complementario del complementario. Es decir, es este mismo, solamente que al ser ARN no puede haber timina, tiene que ser uracilo, ¿vale? Es otra manera más directa de hacerlo si uno lo ve. Si no, hacemos los pasos y ya está. Esto, tema 2. He contabilizado y de cada pregunta, pues como digo yo, menos del tema 1, que suelen haber 2, 3 como mucho, de cada uno mínimo hay 4, ¿vale? Eso se mantiene y evidentemente de algunos pues hay más, hasta completar los 30 o en este caso los 33. 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se refiere a la plasticidad neural en el sistema nervioso? Yo creo que esto también ha sido un regalito. Porque dice, solo ocurre en las etapas iniciales del desarrollo. Claro que no, eso no es verdad. Si no, imagínate que estábamos tú y yo intentando tener nuestra plasticidad. Esta es falsa total. Todo lo demás está muy bien. Los cambios observados tienen probablemente un sustrato anatómico, modifica la estructura y la eficacia funcional de las conexiones, ¿vale? Gracias a la experiencia de aprendizaje. Capacidad de nuestro sistema nervioso para cambiar continuamente en función. Lo que no cuadra es esa. Esto también es un regalinchi, yo creo que muy mono. Y la pregunta 16, yo esto lo pondría en el 6, cuando hablamos ahí un poco de la plasticidad de las neuronas y tal. 17, ¿vale? La 17 dice que el infanticidio se dé en proporciones mayores en bebés de corta edad se explica desde la ecología del comportamiento en términos de valor reproductivo, ¿vale? Este concepto explica cómo, ¿vale? El infanticidio, ¿qué es más probable? Que, o sea, son cuestiones duras estas, las que estamos tratando, pero las abordamos desde estas perspectivas. Infanticidio lo que viene a ser es matar a tus hijos, ¿no? Matar a tu hijo, ¿vale? ¿Qué es más probable? ¿Que se termine con la vida de uno muy pequeñito o de uno más mayor? ¿Vale? Pues normalmente se suelen, pues suele acabar con la vida de los más pequeños. Y según dicen que es porque tienen menos probabilidad al final de dar descendencia, porque los adultos pues, van a llegar antes de la madurez sexual. Eso es lo que dicen. También estábamos hablando de la relación de la edad de la madre, ¿no? La edad de la madre, cuanta más jovencita también es ella, más probabilidad hay de que pueda cometer infanticidio, por lo mismo, porque tiene todavía tiempo por delante. Si la madre es más mayor, la probabilidad de tener descendencia a futuros es menor y por lo tanto el infanticidio, la probabilidad de infanticidio es menos. Vale, entonces hay varias condiciones, ¿vale? Tanto por parte del progenitor o progenitora como del bebé. Entonces dice la probabilidad de que la cría tenga descendientes. Eso es así, tal cual. El número de hijos que proporciona un descendiente. El número de hijos que proporciona un descendiente. No, o sea, estamos hablando de esa cría, esto no es específico. La probabilidad de que un progenitor tenga descendencia. No estamos hablando del progenitor. Estamos hablando de la edad del bebé, no de la madre, ¿vale? La selección por parentesco que se produce en algunas especies. La selección por parentesco tiene que ver con que tú favoreces a los de tu especie, ¿no?
y bueno, estás cuidando de ellos en vez de tener más descendencia. Tú no tiene nada que ver aquí con el infanticidio, no hay esa relación directa. Así que sería la 17 la A y esta es del tema 5, ¿vale? Vamos con la 18. La 18 dice, el potencial de membrana en reposo depende de la distribución desigual de iones entre el interior y el exterior celular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor este fenómeno? ¿Vale? A ver, antes de seguir, nos pintamos. Dices, a ver, tenemos aquí la membrana, tenemos aquí. Dentro de la célula tenemos potasio y tenemos los aniones proteicos que no salen nunca, los meto en una caja. Y fuera tenemos cloruro de sodio en iones, es decir, ¿no? La sal, la que hablamos, el sodio positivo y el cloro en negativo. ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo? La membrana en reposo es más permeable al sodio que al potasio. Tú imagínate, la membrana está en reposo. Recordamos que esto implica que tiene un potencial de menos 90. Si tuviera mucha más permeabilidad al sodio, esto enseguida se volvería más positivo. No quita para que el sodio siga entrando, pero en reposo tiene más permeabilidad para el potasio. Cuando ya supera el umbral de excitación, ahí sí, el sodio entra, vamos, hasta la calle, ¿no? El equilibrio se mantiene sin gasto energético. Díselo tú a la bomba sodio-potasio. Díselo tú. La C, la concentración de sodio es mayor en el interior. No. La concentración de potasio es mayor dentro, la de sodio fuera, lo que genera un potencial negativo dentro debido a la permeabilidad selectiva. Oye, genial, ya la bomba. Oye, maravilloso. Maravilloso. Y ponemos que es la D de Dinamarca y esto es 7. Esto es tema 7. Continue con la 19. Dice, el proceso por el cual un miembro de una especie tiene preferencia por interactuar sexualmente con determinados individuos como consecuencia de la experiencia se denomina, yo creo que este es otro regalito, ¿no? Impronta sexual. La pregunta que yo te hago, ¿cuándo se da la impronta sexual? ¿Al llegar a la madurez sexual o antes? Antes, ¿vale? Y el individuo que te ha creado esa impronta es cuando tú llegas a la madurez sexual, ¿quieres con ese individuo? No es que quieras con ese individuo, sino que te ha marcado una preferencia, ciertos rasgos suyos, ¿vale? Entonces está la A, la 19, el tema 5. Seguimos, 20. La disciplina que se encarga más directamente de la interacción entre factores epigenéticos y los genéticos, así como las consecuencias de conducta epigenéticos, nos tenemos que ir a factores que son no tan lejanos, que son más próximos. Ahí tenemos la psicobiología del desarrollo, que es clavadito, factores epigenéticos, lo que tiene que ver con contexto. Ojo, contexto también es mundo interno, ¿vale? El ambiente también es mundo interno, también es hormonas. Entonces es la psicobiología del desarrollo. La genética de la conducta se engloba dentro de las causas próximas, ¿vale? Pero lo que es me sale ontología. Tenemos filogenética y ontogenética, ¿vale? Bueno, ecología del comportamiento, sociología, filo, y genética encaja dentro de la categoría, pero no con los factores epigenéticos. En la genética de la conducta se centra en el gen, se centra en la interacción, es decir, los factores fisiológicos entre gen y conducta, o desde la conducta, cómo se modifican los genes, estas tres vías, ¿no? El Galton y todo esto. Esto lo vemos en el tema 1. 21. Vale. Dice, durante la fase ascendente del potencial de acción, es decir, estamos en el tema 7, fase ascendente, ¿vale? Es decir, estamos así, este es el umbral, vamos a ponerlo discontinuo, vamos a poner un color, no se ve nada, ¿no? Así. Este es el umbral de excitación, entonces en el momento en el que la fase ascendente, lo que sabemos es que en el momento en que supera es un ¡pum! Ups. Entonces supera es ¡pum! ¿No? Y para abajo. Y luego vuelta al equilibrio, ¿sí? ¿Vale? Entonces, la fase ascendente dice, se activa la bomba de calcio. La bomba de calcio, a ver, la bomba de calcio, la bomba, el canal lo tenemos en el terminal, ¿no? El botón terminal, cuando llega el potencial ahí es cuando entra el calcio, no tiene sentido.
Entran masivamente iones de sodio en la fase ascendente debido a la apertura de sus canales de pendiente voltaje. Pues sí, efectivamente, aquí entra, ¿no?, la fase, el sodio a tope. Se produce salida masiva de potasio. A ver, en la fase ascendente se produce salida de potasio hacia el final, es verdad. Lo que pasa que lo característico es el sodio, que entra muchísimo, y el potasio sale. Donde empieza a salir sobre todo el potasio, porque es lo que va a compensar después, es en la descendente. Entonces yo aquí la más correcta diría la B. Dentro de que entiendo la C, no es del todo falsa, pero la más correcta sería la B, o para mí por lo menos. Se cierran los canales de sodio. Los canales de sodio no llegan a cerrarse en la ascendente. Se bloquean, se inactivan en cuanto pasamos a la descendente. Así que de aquí he dicho que entran masivamente. Tenemos la 21, que es la B de Barcelona. ¿Vale? Continuum. 22. En una especie de primates, el nivel basal de cortisol está determinado por un gen que tiene dos alelos, C1 y C2. Me ha costado muchísimo ver los mini números ahí. Cada copia del alelo C1 pues, contribuye con 3 unidades, mientras que el alelo C2, o sea, entiendo que es C2, se ve ahí como súper, que está genial, que esta alumna me ha mandado, menos mal, de una compañera porque a ella no le han dejado sacarse el suyo. Vale, entonces dice, el nivel fenotípico del cortisol según el total de unidades es el siguiente. 0 unidades bajo, 3 moderado, 6 alto. Vale, dice, si cruzas dos individuos que tienen, entendemos que son heterocigotos, ¿verdad? El 1 y el 2. ¿Cuál será la proporción esperada de, bueno, pues nada, vamos a ver. Entonces, varias cosas. C1 y C2. Yo reconozco que a mí, yo me lo voy a poner aquí. C1, esto dicen que es 3. Y C2, esto dicen que es 0. A mí trabajar, yo me simplifico las cosas, no os digo, mire, yo al C1 lo voy a llamar A mayúscula y al C2 lo voy a llamar A minúscula. Tú puedes llamarlo como quieras, ¿vale? Reconozco que a mí me gusta simplificarme cuando puedo, A minúscula. ¿Se entiende ahí? Está un poco chiquitillo, pero yo creo que se ve bien. Vamos a ver, lo espacio un poco ahí, lo pongo aquí, ¿vale? Entonces yo me chivo y digo, vale, entonces, ¿qué tengo en realidad? Tengo A mayúscula, A minúscula con A mayúscula, A minúscula. Esto es lo que tengo. Es lo que tengo que cruzar. Vale, pues vamos a cruzar. Y tengo que uno me da A mayúscula. Recordamos que son parejitas, entonces se separan. Y por otro lado, A mayúscula y A minúscula. Vale, genial. Pues, ¿qué hacemos ahora? Vamos por dentro. A ver, podríamos poner el genotipo dentro y sumar el fenotipo. Pero vamos, una manera que tengo rápida de hacerlo yo y un consejo rápido es, vamos a poner que vale cada alelo fuera. Es decir, este vale 3, este valía 0, este valía 3, este valía 0, ¿no? Entonces, ¿qué queda dentro? Vamos a sumar. Solo me estaban pidiendo el fenotipo. Pues sumamos. 3 y 3, 6. 3 y 0, 0. 0 y 3, 3. Uy, 3 y 0, 0, sí, 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 claro. 3 y 0, 0. Me encanta, me encanta. 3 y 0, 3. Y 0 y 0, 0. Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? Nos decían cuál es la proporción esperada a niveles basales de cortisol. O sea, si te fijas, el rango que nos han dado nos da igual. Nos da igual. ¿Qué tengo? Pues tengo, dice, un individuo con 0 unidades. Correcto, 1 con 0. Dos individuos con 3 unidades. Pues sí, 2 con 3. Y uno que tiene 6. Pues mira qué bien. Correcto. La casa perfecto. A ver, 3 individuos con 3, no es verdad. Todos tienen 3, no, 1 con 0, y vale, o sea, ya vemos que no. Así que la 22, esta sería el 3, tema 3. 23, dice, el método de tinción que hizo posible analizar con extraordinaria precisión el tejido, permitiendo la observación del axón y las dendritas, fue inicialmente desarrollado por Camillo Golgi, ¿vale? Camillo Golgi. Camillo Golgi decía, es el de la teoría reticular, que decía que todas las neuronas están unidas físicamente, ¿vale? Ramón y Cajal, utilizando su tinción y también yendo más allá de la información, infiriendo, porque no había lo que tenemos ahora óptico, ¿no? Estoy yo muy, muy elocuente hoy.
los microscopios ópticos no podía verlo, pero sí lo consideraba que era así, que una neurona no tocaba a otra, sino que liberaba una sustancia y esas sustancias interferían o interactuaban con la membrana de la siguiente. Su teoría neuronal, ¿verdad? Sabemos que ganaron el premio Nobel, ¿verdad? ¿Vale? Ganó el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Y bueno, pues, por ejemplo, también Santiago Ramón y Cajal es el que habló de la direccionalidad, ¿no? De que siempre va desde axón a dendrita, la polarización. Cositas que nos pueden ser útiles y esto es tema 6. Vamos con la 24. La 24 dice, un investigador administra una dosis de un antagonista al receptor D1 dopaminérgico mediante cirugía estereotáxica en el núcleo accumbens de un grupo de ratas de laboratorio y a otro grupo les inyecta el mismo núcleo con una solución vehículo. Vale, en la cirugía estereotáxica es, digamos que es un casquito metálico, ¿no? Nos permite conocer las 3 dimensiones espaciales, arriba y abajo, adelante y hacia atrás, ¿no? Y, a ver, arriba y abajo, hacia atrás, tú y la profundidad, arriba y abajo, claro. Bueno, ya me entiendes, ¿vale? Estoy yo ahora a volar las horas en las que son hoy. Y entonces permite de manera muy clara localizar las zonas donde quieren inyectarlo. Eh, a ver, entonces, tras esperar media hora, examina la conducta. A ver, estoy rayada con eso. Arriba y abajo, ¿vale? A izquierda y derecha y delante y detrás. Ya está. 3 ejes, ya estoy tranquila. Seguimos. Tras esperar media hora, examina la conducta de administración de cocaína en ambos grupos de animales. En este ejemplo, vale, a ver, la dopamina, ¿cuántas veces estamos hablando, ¿no? De que la dopamina, los contenidos, redes sociales, internet, dopamina, ¿no? Pues se habla de que activa el circuito de recompensa, eso tiene mucho que ver el núcleo accumbens, ¿vale? El núcleo accumbens, entonces, claro, si antagonista, es decir, impide que se conecten con este D1 y esto va a estar asociado con que se administren más o menos cocaína. No nos dan resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, la variable independiente, que es la que manipulamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos inyectando. O sea, estamos haciendo una dosis. Esto se está inyectando. Esa es la variable independiente. La variable independiente es la inyección. ¿Vale? Es la inyección. ¿Vale? O sea, el vehículo. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Dices, bueno, pues vamos a ver. Y la conducta, la variable dependiente, es la autoadministración de cocaína. Bueno, pues variable independiente, administración del antagonista o vehículo, ¿vale? Sí. Y la dependiente, conducta de autoadministración, sí. Se realiza una intervención conductual, es somática, se interviene directamente sobre el organismo. La variable independiente, la conducta, no. Se realiza una aproximación correlacional, no, esto es experimental totalmente. Entonces hemos dicho que la A, 24A, y esto es 1, tema 1. Vamos con la 25. La 25 dice, señala la respuesta correcta en relación con el altruismo recíproco en la ecología del comportamiento. No, me estoy inventando. Altruismo reproductivo, ¿vale? Quería dejar claro que no es lo mismo altruismo reproductivo que altruismo recíproco. El altruismo reproductivo tiene que ver con que favoreces que desde tu propia familia, tus congéneres, ¿vale? Cuidas a sus crías en detrimento de que tú te pongas a cuidar las tuyas. Tú puedes tener las tuyas, claro, pero en el momento en el que estás cuidando de otras, pues ya estás desatendiendo o no teniendo más tú. Pero a los de tu propia familia, congéneres. El altruismo recíproco no requiere parentesco en absoluto. Ayudo al vecino, le pido sal, oye, cógeme el paquete, no sé qué, te cojo el paquete y yo entiendo que mañana me lo vas a coger tú a mí también, ¿no? Hacemos ese tipo de cosas. Te hago para recibir ese quid pro quo. Vale. Pues entonces, dicho esto, se refiere a cualquier conducta que favorece la reproducción de cualquier miembro de la especie. No es cualquier, ni cualquier no, es de tu familia, tus congéneres, no de la especie en general, no. Se refiere a cualquier conducta que favorece la reproducción de un congénere, sí, en detrimento de la propia reproducción, sí, sí. Es la medida del éxito reproductivo de los congéneres, ¿no? Vamos a ver, la medida es
lo que tú ayudas y lo propio, ¿vale? Es la medida de éxito reproductivo de un individuo que incluye tanto su propia descendencia, aptitud directa, como la descendencia, aptitud indirecta, ¿vale? Eso no es el altruismo reproductivo, ¿vale? Eso no es. Es la inclusiva, esa, pero no es lo que me están preguntando, aptitud inclusiva, y no es lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando es tal cual lo que se dice en la B de Barcelona, y esto, pregunta 25, es tema 5. 26. Dice, ¿cuál de los siguientes casos se considera un ejemplo de polimorfismo equilibrado? ¿Vale? El polimorfismo equilibrado es poli, varias, morfo, formas. Equilibrado. O sea, va a haber varias formas de manera equilibrada a lo largo del tiempo. Un ejemplito, tenemos la mosca de la fruta. La de los ojitos naranjas, ojitos violetas. Durante una temporada, como se prefiere lo menos habitual, pues lo menos habitual son los de los ojos violetas, se aparean mucho con los de violeta y claro, ya empieza a haber más violeta. Entonces, los atractivos empiezan a resultar los de ojitos naranjas. ¿Por qué? Porque son menos. Y así vamos pasando de uno a otro de manera equilibrada. Se favorece uno, se favorece el otro. Lo mismo con la depredador y todo esto. ¿Sí? ¿Entendido? Bien, entonces, uno bajo selección natural dependiente de frecuencia. Claro, la frecuencia, en el caso, por ejemplo, del depredador y la presa, lo que teníamos es que se iba a los más habituales, al revés. Me voy a los que son más, porque entiendo que los que son más excepción igual les pasa algo tan raro, saben mal. Yo me cojo lo que hay más y ya está, ¿vale? Entonces, en ese caso, si estás cazando mucho a los que tienen rasgos comunes, pues claro, los que más se van reproduciendo son los que son más excepcionales y acaban siendo la norma. Y así se va equilibrando. Entonces, es la A totalmente. Una población de equilibrio de Hardy-Weinstein me salía, o sea, alucina. Me salía Hardy-Weinstein. Uy, por Dios. Sí, sí, claro que sí. Harvey, nada, da igual. Me va a salir el nombre ya cruzado. Harvey Weinberg. Listo, nada que ver. Uno bajo selección natural estabilizadora, ¿no? Vale, es la de frecuencia, todas no, nada. Y esto es tema 4. Venga, vamos acabando. 27. 27 dice la teoría de la reparación genética y la teoría de la reina roja. Vale, vale. Entonces estamos en el 5. Estamos en el 5. Y dice, se contradicen entre sí, explicando las ventajas, como que se contradicen, se complementan, se contradicen nada. Fuera. Son dos formas de explicar las razones por las que la reproducción sexual predomina sobre la asexual en los seres pluricelulares. Bueno, pues vale, no suena mal. Se han propuesto para explicar las ventajas de la reproducción sexual frente a la asexual en los seres pluricelulares. Explicar las razones porque predomina, no. Explicar las ventajas que tiene la reproducción sexual. Esto sí casa más. Se limitan a explicar, no aportan ninguna no aporta ninguna explicación a la razón. No tiene ningún sentido eso. Vale, entonces he dicho que sería ventajas. La C de casa. 27, la C de casa. 28. Durante el estudio de una resonancia magnética cerebral se observa que una lesión se encuentra en una posición superior y anterior respecto al quiasma óptico, ¿vale? Respecto al quiasma óptico, punto. Según la terminología neuroanatómica, esta localización se describe como, vale, la cabecita. Sabemos que el neuroeje, o sea, tendríamos que estar caminando a cuatro patas en el suelo, claro, nos erguimos, y claro, a la hora de erguirse, pues la línea ya, te imagínate mirar para, no se puede vivir así. Que hay una torsión. Entonces, lo que es ventral a nivel del resto del cuerpo es la parte de abajo. Lo que es dorsal es la parte de arriba. Un ejemplo que yo pongo en clase es que te pongas la rata en la cabeza. Te pones una rata en la cabeza y ahí tenemos todas las opciones. Entonces, nos dibujamos a la ratita, nos dibujamos una ratilla y la dibujamos, patita por aquí, patita por allá, ojito por aquí. ¿Y qué tengo? Que la parte de abajo es el vientre, la tripita, ¿vale? La parte de arriba es dorsal, como la mano, vientre, dorsal. Luego la colita caudal y donde tiene la cara, rostral. Y así es más fácil de identificar. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo superior, arriba, dorsal, ¿vale? Y me están diciendo anterior, hacia adelante, la cara, rostral. Pues dorsal, rostral. A ver.
Felices de la vida. Hemos dicho dorsal rostral, la 28B de Barcelona. Y esto es tema 6. Vamos con la 29, que dice, el valor cuantitativo del fenotipo de un individuo se define como, ¿vale? Esto es, el valor fenotípico. El valor fenotípico es igual, el valor, la V, la varianza, ¿vale? Pero bueno, tiene que ver con la varianza genética más la varianza ambiental. Lo que somos es una interacción entre genes, ambiente, o la interacción de ellos, más cosas detalladamente, pero aquí se simplifica así. Vale, entonces el cuantitativo, esto al final, ¿qué es? La parte heredable del rasgo atribuible únicamente a los alelos aditivos. No, o sea, aquí tenemos la genética y en toda la genética están los aditivos, dominancia, interroci y nada. El promedio del valor fenotipo observado en la población. Hablamos del individuo, no de la población, es del individuo, no. La suma de todas las influencias ambientales en un rasgo. Ambientales y genéticas. La combinación del valor genético, incluyendo el aditivo, ¿vale? Y el efecto del ambiente. Perfecto. Claro, muy bien. Y esto, tema 3. Y ya tenemos la última pregunta como tal del examen, que dice 30. Las fibras aferentes del sistema nervioso somático tienen como función principal aferente. A ver siempre. Esto es hacia el sistema nervioso central. Desde fuera hacia el sistema nervioso central. Las aferentes, en líneas generales, son sensoriales. Y yo las escribo siempre de azul, 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 ¿vale? Aferentes, sensoriales, azulito, y me especifican un poquito más, me dicen que es del somático, sistema nervioso somático. Tenemos el somático, que es el que llamo la chaqueta, ¿vale? Luego tenemos el autónomo, que queda por dentro. Entonces, el somático, que es el que queda por fuera, tiene que ver con la piel, tiene que ver con los órganos de los sentidos, ¿sí? O sea, tiene que ver con lo que queda más externo, ¿vale? Y también con los músculos que mueven el esqueleto, esqueléticos o estriados. Ya cuando pasamos al sistema nervioso autónomo, ahí lo que tenemos de él es las vísceras, las glándulas, la musculatura cardíaca, la musculatura lisa, ¿vale? Entonces, esa es la distinción. Entonces, aquí nos vamos a hablar de sensoriales y que tiene la parte de los sentidos, la piel, musculatura estriada, ¿sí? Esquelética, ¿vale? Vamos a ver, nos dice, transporta información sensorial, vamos bien, desde los receptores hacia el sistema. Oye, clavado, perfecto. La B, enviar información del encéfalo al sistema autónomo. C, transmitir órdenes motoras desde el sistema nervioso central hacia músculos esqueléticos. Ese sería si hubieran hablado, importante por la segunda semana, si hubieran hablado de las fibras eferentes. ¿Vale? Fibras eferentes son las que van hacia afuera, exit, trompa de elefante. Las pinto de rojo y son motoras, exacto. Y como estamos hablando del somático, sí, encajarían músculos esqueléticos. Entonces, transmitir órdenes motoras desde eso estaría bien si hubiera preguntado por las eferentes. De regular la actividad de glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas lo asociamos más con el autónomo y es hacia afuera también, o sea, nada. ¿Vale? También es diferente, así que no, nada. Y esta entonces es tema 6. Y ahora vamos con las 3 extras. Si aprendemos un poquillo todos, no creo que se llegue a ver porque no... Pero bueno, porque no hay ninguna que yo creo que... O sea, más allá de que los comentarios que he podido hacer, no creo que ninguna que se vaya a reclamar aquí, ni que yo vea... No. Pero si a ti te parece que hay alguna reclamable, tú la reclamas con tus argumentos, ¿vale? O sea, cada uno tenemos que reclamar lo que consideramos que hay veces que igual yo no veo cosas y uno lo ve, o al revés, yo veo pequeños detalles que otra persona no lo ve. Entonces, lo importante es reclamar cada uno lo que consideremos, ¿vale? 31. El efecto menos reversible de los factores epigenéticos se da el menos reversible a lo largo de todo el ciclo, ¿vale? En cualquier periodo menos el perinatal, en periodos sin relación con la plasticidad neuronal, en periodos críticos. O sea, esta es la definición tal cual periodo crítico. Y esto es la 1, ¿vale? Esto yo creo que también está muy bien, ¿no? Vale, nos vamos por aquí. Nos vamos ahora con otro de los problemas. Vamos a hacerlo y así practicamos. Se sabe que la cleptomanía es una conducta social anómala, la cual está relacionada con una falta de control de impulsos. En principio es el hecho de sustraer, ¿no?
llevarse cosas, no necesariamente que tengan, o sea, pueden tener valor, pero no necesariamente es por el valor, ¿no? Sino por el hecho de llevarse algo sin pagar de una tienda, por ejemplo. Un gen que se ha relacionado con la ausencia de este control es el que sintetiza, es decir, fabrica el receptor D4 de la dopamina haciendo de las suyas. Suponga que Felipe manifiesta esta conducta y que es albino. Y claro, de repente dices que tendrá que ver una cosa con otra. Bueno, pues nos dan otra información. Yo aquí me quedé como, ¿cómo? De modo que su genotipo es D minúscula, A mayúscula, bueno, sí, claro, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Consideramos que la D minúscula es el recesivo que influye en la aparición de la cleptomanía y luego el alelo A minúscula, pues el albinismo, que es recesivo, ¿vale? Recientemente Felipe se ha casado y quisiera ser padre, pero está preocupado por el hecho de que pudiera tener descendencia cleptómana como él. Su pareja Julia es heterocigota para los alelos del gen D4 y el albinismo, pero su padre también era albino. Aquí nos da bastante igual porque ya sabemos el genotipo de ellos. Ahora vamos a coger los datos. Tenemos a Felipe. Y Felipe nos dice que es D minúscula, A. Cleptomanía y albinismo. Vale. Y él va a estar ¿cómo se llama ella? Julia. Vale, esto es un rectángulo, no es un cuadrado, pero nos entendemos. Julia, vale. Julia, pues ella dice que es heterocigótica. Bueno, pues esto ya lo ponemos nosotros. D mayúscula, D minúscula, A mayúscula, A minúscula. ¿Vale? Ahora, dice que el padre era albino y tal. A mí la verdad es que eso no nos da igual, ya sabemos el genotipo de ellos. En consecuencia, teniendo en cuenta que el genotipo de Julia es, ¿vale? Así, nos lo dan. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga con Felipe algún descendiente con la anomalía comportamental que él tiene y que no sea albino ni como el padre ni como el marido? Es decir, me está preguntando, ¿la cleptomanía con qué se da? Con D minúscula, ¿vale? Nos dice que es D minúscula, o sea, entendemos que es recesivo. No nos habla de, ¿vale? Y el albinismo A minúscula, que no sea, cuidado, que no sea albino, que no sea. Entonces, para que no sea, nos vale A mayúscula, A minúscula y nos vale A mayúscula, A mayúscula. O sea, nos valen estos dos genotipos, ¿vale? Ojo porque es eso, no sea albino. Bueno, pues como siempre hacemos nuestra tabla, ¿vale? Entonces, aquí él da, voy a poner primero el de ella porque el de ella es el que tiene más combinaciones. De nuevo, barquita y barquita. De cada barquita embarca uno, la redundancia. Tenemos D mayúscula con A mayúscula, D mayúscula con A minúscula, D minúscula con A mayúscula, D minúscula, A mayúscula. Aquí lo podrías haber sustituido por A y por B, pero reconozco que a mí aquí no me ha hecho falta, pero si te hace falta, pues está bien. Lo que te sea cómodo, ¿vale? Simplificando las cosas. Y aquí él tiene solamente D minúscula y tiene solamente A minúscula que pueda dar. Estaría 4 veces, así que simplifico a una. ¿Vale? Estupendo. Entonces ahora vamos a rellenar y tenemos D mayúscula, D minúscula, A mayúscula, A minúscula, D chiquito, 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 grande, chiquito, 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 chiquito. Vale, pues vamos a la caza. A ver, necesitamos Ds minúsculas. Entonces ya este no y este tampoco porque tienen los dos de mayúsculas. Vale, de estos dos. Y ahora estos dos, ¿qué tenemos? Pues tenemos que este me vale y este no me vale. Entonces me vale solo este. ¿Por qué? Porque este tiene albinismo. Y han dicho que albinos no quieren, así que a la fuera. 1 de 4, 25. Ya está. La C de casa, 0,25. Y por último, bueno, este sería tema 2, que no lo he dicho. Y por último, la 33, si se bloquean farmacológicamente todos los canales de potasio dependientes de voltaje de una neurona, ¿cuál de los siguientes fenómenos ocurrirá durante el potencial de acción? A ver, bloqueamos canales de potasio, ¿vale? De potasio. Entonces hemos dicho que tenemos el umbral y vamos a coger y digo, a ver, está en reposo, aquí ella tranquila en su vida, de repente sube aquí y pum, y para abajo y así. Entonces, tenemos primero los canales de sodio, ¿vale? Los canales de sodio, que el sodio entra,
Y luego tenemos que el potasio sale. O sea, nos están diciendo que imagínate que bloqueamos esto. Estos ya no pueden salir. Si yo los estoy bloqueando, digo tú ya no sales. Claro, entra el sodio y el potasio sale para compensar, por eso podemos bajar. Si el potasio no puede salir, ¿qué va a pasar? Que esto va a crecer y crecer y crecer. ¿Vale? El potencial de acción se prolongará notablemente y puede impedir el disparo. Claro, o sea, estamos aquí total. La despolarización inicial no podrá alcanzarse. Se está despolarizando a tope, claro que sí. La fase de repolarización se acelera, no, la de despolarización se acelera. Repolarizar es aquí. Nos ponemos hiper. El potencial de acción conservará su forma, pero menor amplitud, ¿vale? Menor como. O sea, es que no, para nada, una amplitud mayor. Así que esta está el potencial, esto es el 7. Vale, de las preguntas del tema 1 ha habido 2 preguntas más una extra de estas 3. Del tema 2 ha habido 5 más una extra de estas de las 3. Del tema 3 ha habido 4. Del tema 4 ha habido 4. Del 5 ha habido 5. Del 6 ha habido 5. Y del 7 ha habido 5 también, ¿vale? Ha habido 5. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, más la extra, esa. Entonces, con todo eso tenemos ahí un poco para que veamos que todos los temas, excepto el 1, pues aplican, como digo, ¿no? De los 4. Espero que te haya ido muy bien. Ha sido un examen con algún que otro regalito, enunciados un poco enrevesados. Lo importante es que hayas podido pensar y articularlo todo. Bueno, cualquier cosita, nos vemos en comentarios. Espero que te sean muy útiles también para repasar. No dejes de ver este y otros que tengo para ir razonando conmigo y asentar conocimientos. Pues muchas gracias por verme y nos vemos en la siguiente. Chao.